Muy buenas a todos, yo soy Jesús y esto es Actualidad Motor y hoy os traemos un vídeo diferente porque estoy aquí sentado para hablar sobre los puntos más positivos y negativos que tienen los vehículos híbridos enchufables. Así que vamos con la intro y comenzamos. Pero antes de comenzar, quiero deciros que le deis al botón de like, de suscribirse y que nos pongáis un comentario cuando terminéis de ver todo el vídeo para ver si estáis de acuerdo con nosotros o si por el contrario tenéis algún tipo de opinión diferente. Y también mencionaros que lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, sobre todo de cara a los puntos negativos, no siempre es así. Es decir, de forma generalizada sí, la gran mayoría de vehículos híbridos enchufables tienen este problema, pero sí es verdad que no todos son así. Así que vamos con el primer punto. Y una de las cosas por las que más se critica a este tipo de vehículos es por la pérdida de la capacidad del maletero. Y sí, es una verdad. Y es que al final tenemos una batería que tenemos que ubicar en algún sitio y por norma general se encuentra una limitación importante en la capacidad del maletero. Yo pongo un ejemplo muy claro. Seat León Sport Tourer, la versión familiar del Seat León. Ubica una capacidad del maletero de 620 litros en sus mecánicas tradicionales, gasolina o diésel. Sin embargo, en la mecánica híbrida enchufable encontramos una reducción del maletero que nos queda hasta los 470 litros de capacidad. Entonces, es una diferencia importante, ya que estamos hablando de 150 litros menos, o lo que es lo mismo, un 25% de capacidad menos. Así que sí, es una limitación importante. Y estamos hablando de un Seat León Sport Tourer. Si por el contrario nos vamos a un Audi A3, el Audi A3 híbrido enchufable tiene un maletero que ubica una capacidad de tan solo 280 litros. Sin embargo, la versión con una mecánica tradicional, como puede ser gasolina o diésel, ubica un maletero de 380 litros. Pero claro, estamos hablando de 100 litros de diferencia en un maletero que ya de por sí es pequeñito, porque 380 litros no es una auténtica barbaridad. Entonces, si nos quedamos en 280, la verdad es que la reducción es muy importante y puede llegar a ser una gran limitación, sobre todo de cara a hacer viajes con la familia. Uno de los motivos por el que muchos clientes tienen un vehículo híbrido enchufable es por la etiqueta cero emisiones de la DGT. Y sí, es una realidad porque, por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid puede llegar a ser realmente beneficiosa. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Madrid Central, queremos ir con nuestro vehículo cero emisiones y podremos entrar sin ningún tipo de problema y podremos circular libremente. Sin embargo, con el resto de pegatinas no, si no estamos ahí empadronados no podremos hacer eso y tendremos que ir y acudir a un parking sí o sí. Entonces, de esta manera con los vehículos cero emisiones pues tenemos más libertad. Además, otro de los motivos es que en las zonas azul y verdes, con un vehículo cero emisiones, en el caso por lo menos de Madrid, no tenemos ninguna necesidad de pagar y además tampoco tenemos limitación horaria, como sí pasa con el resto de pegatinas. Es decir, que por ejemplo, en zona azul, zona verde, máximo de 2-4 horas, sin embargo, con el pegatinas B, C y Eco, aunque la pegatina Eco tiene una reducción del costo del ticket, pero bueno, la realidad es que con un vehículo cero emisiones tú puedes aparcar sin ningún problema, sin necesidad de pagar ningún ticket y además sin ninguna limitación. Puedes dejar el coche aparcado las horas que quieras, los días que quieras, que nadie te va a poder multar. Ahorro económico en el día a día para los clientes de los vehículos híbridos enchufables. Y esto es una realidad, porque al final muchos clientes se compran este tipo de vehículos porque en su día a día, para los trayectos que ellos suelen hacer, ir al trabajo, al colegio, supermercado, pues al final les sale realmente económico el hacer este tipo de trayectos en modo 100% eléctrico, porque ya sea tiene un cargador en su domicilio y tiene una tarifa de luz que le permite ahorrar considerablemente frente a utilizar el motor a combustión, o también, algo que suele pasar bastante, es que tienen la posibilidad de hacer recargas totalmente gratuitas, ya sea en supermercados, en centros comerciales, en el trabajo, y entonces prácticamente circulan su día a día en modo 100% eléctrico y sin necesidad de pagar absolutamente nada, ya que cargan, ya os digo, de forma totalmente gratuita. Pero luego tienen el beneficio de tener un motor a combustión y no tener la necesidad de parar a recargar como si pasaría con un vehículo 100% eléctrico. Y ahora viene un tema de lo que yo personalmente
me he percatado, o por lo menos bajo mi propia experiencia personal, tras probar varios modelos híbridos enchufables y después mecánicas más tradicionales. Y es que los vehículos híbridos enchufables, por norma general, tienen un mayor gasto de combustible frente a las versiones tradicionales. Como por ejemplo, Mercedes clase A 250e, la versión híbrida enchufable, que monta el mismo motor térmico que el A200, que el clase A200. Sin embargo, el A250e, el híbrido enchufable, tenía un mayor gasto de combustible cuando se agotaba la batería. Y esto puede ser principalmente por el peso, ya que los vehículos híbridos enchufables tienen un mayor peso, que en el caso del clase A son unos 250 kilos más aproximadamente, y eso claramente afecta a tener un mayor gasto de combustible. Sí es verdad que no hablamos aquí de diferencias de 2-3 litros cada 100 kilómetros, pero sí hay una diferencia que a lo mejor depende mucho del uso, del tacto del pedal y demás. Pues bueno, al final más o menos podremos estar rondando medias que se situarán en la versión híbrida enchufable. Cuando se nos agota la batería, pues a lo mejor consumiremos 6, 7, 8 décimas más aproximadamente. Ya os digo, yo bajo mi propia experiencia personal, haciendo el mismo uso, los mismos trayectos y con el mismo estilo de conducción. Pero ya os digo que esto no siempre suele ser así, porque por ejemplo tenemos el Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, un modelo SUV de grandes dimensiones y que cuando su batería se agotaba tenía un consumo realmente bajo, al igual que su variante híbrida convencional autorrecargable. Y es que el Toyota RAV4 Plug-in Hybrid podría estar rondando el consumo medio en torno a los 6 litros cada 100 kilómetros, que prácticamente es el mismo que en su versión, en su variante híbrida convencional. Por lo tanto, ya os digo que no siempre suele ser así, pero por norma general aumenta ligeramente el gasto de combustible en las versiones híbridas enchufables cuando se agota la batería frente a las mecánicas tradicionales. Ya viene uno de los puntos más a tener en cuenta, el precio. Y sí, es una realidad. Los vehículos híbridos enchufables tienen un mayor costo y por lo tanto ese costo hay que pagarlo. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Opel Astra, el nuevo Opel Astra en su variante de gasolina, caja de cambios automática, acabado G-Line, el más deportivo, pues tiene un precio que ronda los 32.000 euros. Sin embargo, el mismo acabado con el mismo equipamiento, pero en una versión híbrida enchufable, alcanza los 38.000 euros. Estamos hablando de 6.000 euros de diferencia. Es notorio y hay que pensárselo muy bien y ver si de verdad nos sale rentable. Por eso hay que estudiarlo bastante bien. Así que bueno, estos son los puntos realmente más a tener en cuenta de cara a los vehículos híbridos enchufables, tanto positivos como negativos. Y así que dejadme por los comentarios qué os ha parecido a vosotros. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? ¿Tenéis algún tipo de opinión diferente? Y nada, con eso finalizaríamos ya este vídeo. Y os recuerdo una vez más que le deis al botón de like, de suscribirse y que activéis las notificaciones para siempre estar al tanto de nuestros últimos vídeos.